Saludos, Teófilo. Gracias por estar aquí en Gente del Encanto. Un honor tenerte. Lo mismo digo, gracias por tu invitación. Saludo a todo ese público tan maravilloso que está escuchándonos y viéndonos a través de estos medios. Claro que sí. Bueno, Teófilo, tu trayectoria como actor es sumamente impresionante. Sobre todo, ¿verdad? Una de las cosas es el dominio de los monólogos. ¿Qué te hizo en aquel entonces inclinarte por este formato, por los monólogos? ¿Qué te llamó? Pues mira, realmente no fue algo como que yo dije me voy a dedicar a los monólogos. Surgió como una necesidad de trabajo. Yo comencé fuertemente durante los años de la década del 80, en unas circunstancias particulares, aunque había en esa época más trabajo para los actores en Puerto Rico, aún así, pues había ciertos actores más privilegiados que otros y yo no estaba en ese grupo de los actores que reconocidos. También estaba comenzando, yo fui un actor que comencé mi carrera después que terminé la universidad, no fui de los que comenzaron de niños o de adolescentes. Así que por razones que vinculadas a mi propio quehacer y a mi propia experiencia dentro del teatro colectivo, específicamente con una pieza teatral de Bertolt Brecht titulada El Círculo de Tiza Caucasiano, que hicimos de estudiante, yo de estudiante universitario como actor principal, en el que había un personaje muy interesante de un juez, de estos jueces Salomón, que hacía decisiones salomónicas y muy justas, borracho. Tenía un monólogo como de algunos 10 minutos en el teatro de la Universidad de Puerto Rico, un teatro de 2.000 personas, y aquella gente no paraba de reaccionar, el público no paraba de reírse y de gozar, y de alguna manera yo como que dije, qué interesante y qué bien se siente estar solo frente a un público haciendo monólogos. Entonces me fui por las librerías de Río Piedras, que había innumerables librerías en esa época, y encontré un texto que decía a mis amigos de la locura. Lo leí y yo no paraba de reírme y de encantarme con ese texto. En el propio libro había una dirección de un teléfono al que yo podía comunicarme. Le escribí al autor. El autor me dijo, sí, ese monólogo yo lo publiqué y el propio Jacobo Morales estaba interesado en montarlo, pero no lo monté. Si te interesa, puedes hacerlo. Yo lo Mm. hice y a partir de entonces pues seguí con a mis amigos de la locura, luego vino Papu Para Está Quitado y así fui añadiendo a un repertorio que ya son cerca de 25 monólogos de toda extensión y de todos los estilos y de la literatura universal, no solamente de Puerto Rico. ¿Alguno que se haya quedado como uno de tus favoritos? Si se puede llamar favoritos, yo nombraría el título, el propio Papo y Padre Está Quitado, a mis amigos de la locura, que son los más antiguos. Uno que hice más recientemente, en el 2008, 2010, 2012, que no he repetido, titulado El Maestro, donde yo interpretaba a don Pedro Albizu Campos en unos discursos famosos que fueron utilizados, dichos discursos, para su encarcelamiento con la ley de la mordaza. Él fue condenado a prisión por una cantidad enorme de años por expresar su deseo de que Puerto Rico fuera una república. Ese libro fue publicado después que el FBI liberó esos textos en un libro titulado La palabra como delito de Ivonne Acosta. Y entonces de ahí el director y dramaturgo Nelson Rivera lo convirtió en un monólogo que no era otra cosa que los propios discursos condensados, editados dentro de este montaje teatral que fue muy efectivo y que para mí representó uno de mis retos más grandes, porque se trataba de oratoria,
más que de un monólogo como tal. Yo tengo que decir que yo te vi haciendo de ese monólogo Ah, de nuevo. sí, Yo estuve ahí porque mi mamá tuvo el honor de conocer a don Pedro cuando ya estaba a punto de morir. Ella era una niña de 8 o 9 años, y él la sentó en su falda. Y para eso mi mamá nunca se le va a olvidar ese momento. Y ella siempre pues ha sido muy leal a todo lo que representa y representó don Pedro. Así es que cuando vimos que tú ibas a hacer esto, yo rápido ni lo pensé y yo la llevé. Y la cara de ella durante todo, ¿verdad? Todo el espectáculo, ¿no? Y los comentarios del público, es que la transformación fue bien fuerte, ¿no? Tú te sí fue. transformaste. Sí, Sí. yo recuerdo, en primer lugar, para el estreno, había mucha lluvia y no teníamos, en ese momento, no sé por qué no teníamos la venta a través de estas tiqueteras. Y teníamos una sensación de que pues podía llegar poco público, pero la primera noche, bueno, todas las noches fue lleno total, pero la primera noche la fila llegaba del Teatro Arribí a Bellas Artes, de tanta gente que quería verlo. Muchos nacionalistas, los ex prisioneros, Rafael Cáncer Miranda, Lolita Lebrón, etcétera, estuvieron allí, además de muchos otros nacionalistas. Y yo recuerdo desde el escenario sentir al público tan conmocionado y tan conectado que yo entré en un trance y fue algo de lo más conmovedor que yo he tenido como actor, al punto que yo en el ensayo general me había quedado afónico, un poco sin voz, porque yo estaba probando un tono de voz y una voz particular, tratando de lograr un pitch en la voz que no es el mío. Mi voz es un poco bastante nasal y con un tono bastante bajo y monótono. Y yo tenía que levantar esa voz al nivel que la gente está acostumbrada Ujú. a escuchar a don Pedro en los discursos, que es una voz un poco estridente, alta, Alta, y en el sí. ensayo general no tomé las precauciones y me quedé ronco. Y cuando yo hice el estreno, las funciones, casi no se me, yo no tenía voz. Y cuando entré a escena, me salió la voz. Ah, Y yo dije, bueno, don Pedro me lo ha hecho un poco difícil en el proceso, pero aquí está él, porque de verdad que de sí. alguna manera, sin entrar en asuntos esotéricos o de espiritualidad, creo que hay algo que tiene que ver con los propósitos con los propósitos de los seres humanos que siguen pasando de generación en generación y Claro. de cuerpo a cuerpo sin necesidad de mencionar asuntos metafísicos. Claro. Dicho sea de paso, don Pedro era un espíritu muy religioso, muy metafísico, y él tenía gran respeto por todas las religiones, y creo que su gran logro fue en su prédica recoger el sentir no solamente de los católicos o de los que practicaban las religiones africanas, que son innumerables en nuestras Antillas, Claro. sino también a los ateos y a los protestantes. Eso se notó en las funciones de mi monólogo ante ese público tan variado. Sí, se notó y se comentó, porque eso Ujú. que tú mencionas del trance, eso lo vimos, o sea, lo vimos. Fue como que aquí está pasando algo, más allá de lo que se supone que está pasando. O sea, se sintió. La compañera Iris Martínez, gran actriz y nacionalista que acompañó a don Pedro Albizu Campos, ella es viequense, y era una gran amiga mía, me dijo, Teo, yo vine a verte porque yo dije, Teo, pues, Teo es un gran actor, pero hacer de don Pedro Albizu Campos, yo voy a ver. Ella se sentó con cierta incredulidad, y ella dice que desde el primer momento sintió como un escalofrío, una sensación de que Sí. algo
muy bonito, algo me iban amarrando con cadenas unos supuestos kurokos, que es un término que se usa en el teatro japonés, que son como unas figuras que aparecen, que no dicen nada, pero que entran y hacen un trabajo casi como de tramoyista. Y ellos me iban amarrando y los últimos discursos yo los decía sin movimiento, amarrado de pie y manos con cadenas e incluso con una cadena amarrada aquí donde yo no podía moverme. Y todo era cuestión de diafragma, cuerdas vocales, emoción. Yo casi me desplomaba al final y el último discurso yo lo decía dentro de una caja metálica. Fue bien conmovedor, y eso que ella te dijo que sintió, lo sentimos todos los que estábamos allí. Definitivamente no hay duda de eso. Gracias. Eh, no, gracias a ti. Teófilo, tú has estado involucrado en muchos proyectos y bien distintos, ¿verdad? Muchos bien diversos. ¿Alguno o algunos que te haya impactado más y por qué? Me imagino que todos te impactan de cierta manera, pero hay algunos que se quedan contigo por más tiempo, tal vez Pues de lo mira, necesario. siendo un obrero del teatro que veo mi quehacer como, no lo veo como una manera de hacerme famoso o de hacer dinero, aunque eso está envuelto, porque para uno sobrevivir tiene que, depende de la promoción, de la publicidad y depende también de uno de vengar un salario. Pero a medida que yo avancé en mi proceso, me di cuenta de que de lo que se trata mi quehacer es más que de un oficio para ganarme la vida o un oficio para vivir, es una investigación sobre la esencia humana, sobre nuestra angustia, también nuestra alegría, todos los componentes que nos hacen seres humanos, animales en primer lugar y luego lo que llamamos seres humanos, con todo lo que nos ha ido afectando a través de todos estos siglos de existencia. Lo veo así. Por lo general, cuando se me ofrece algún trabajo, por lo general, si no cumple con ciertos parámetros que tienen que ver con eso que yo estoy haciendo, yo los rechazo, independientemente de que sea económicamente Claro. atrayente. He hecho también cosas de las cuales después pues hasta me he arrepentido, pero trato siempre de contestar a los que me hacen la invitación o en mi propia búsqueda solitaria de los monólogos que generalmente yo los dirijo, me autodirijo, pues trato de alguna manera de que en primer lugar me guste lo que estoy trabajando y de que de alguna manera aporte a ese laboratorio que es mi cuerpo, que es mi canvas, en el caso de un escritor, tiene frente a él el papel en blanco o la pantalla para escribir. Yo tengo mi cuerpo con otros materiales que son el texto, el vestuario, la música, Ujú. etcétera. Así que en algunos de esos escogidos que he hecho, he tenido experiencias hermosas, casi todas han sido muy hermosas, pero hay algunas en particular que me han tocado más, como por ejemplo el trabajo que hice en una película titulada Cuentos para despertar, donde yo interpretaba un personaje de un supuesto bobo, lo que llamamos los puertorriqueños el bobo, que me dio la oportunidad de poner frente a la cámara de cine todo lo mejor que yo había podido reunir a través de experiencias también en el cine y en el teatro, como había sido la guagua aérea, en el teatro, por ejemplo, la obra Contradanza, donde yo interpreté a la reina Isabel. Todo eso como que de alguna manera lo pude canalizar, lo pude hacer un embudo y trabajarlo en ese personaje del bobo. Más adelante hice un personaje también de marginado, que era un drogadicto, en una película que no sonó mucho. Se titulaba Punto Final. Y el director, que no está con nosotros en este plano, lo perdimos hace unos años, Edwin Reyes, poeta y cineasta, me ofreció este personaje
que me pareció también de lo más completo que yo he hecho. Claro, ya yo tenía la experiencia de que había interpretado a un drogadicto, como es el caso de Papo Impala está quitado, que es el monólogo que estoy representando en este mismo momento y que regresa a Bellas Artes cumpliendo 40 años. Pero de alguna manera yo pude hacer un trabajo ante la cámara que no se parecía en nada a Papo Impala. Igual me ocurrió con la película Dios los cría de Jacobo Morales, la segunda versión, en el que interpreté también a un drogadicto que está en el proceso de quitarse de la droga en la famosa comunidad La Perla del Viejo San Juan. Ese trabajo también para mí ha sido uno de los trabajos más completos que se me ha ofrecido, porque de alguna manera está todo lo que yo pude acumular, todo el bagaje, y lo pude canalizar con una buena comunicación con esos directores que me permitieron, que conocían mi método de trabajo y me permitieron desarrollarlos. Esos son los trabajos. Debe haber algunos otros. A mis amigos de la locura también, que es el monólogo más antiguo que yo tengo y continúo representándolo. Llevo 45 años haciéndolo. Creo que ya eso es un récord mundial, un récord Guinness, de estar representando un monólogo por 25 años. Ese monólogo también y está basado también en un libro, en el libro A mis amigos de la locura de Ernesto Ruiz Ortiz. También para mí es un monólogo especial, que todavía sigo haciendo, quizás no con el mismo acercamiento físico, porque recuerda que han pasado 45 años y yo comencé con ese monólogo cuando tenía 24, 25 años, muy joven, y toda la energía que yo tenía física y corporal, de alguna manera yo la he ido convirtiendo en otra cosa, y aunque hay todavía mucho de lo físico en ese monólogo, ya tiene otra cosa que tiene que ver con mi proceso en la vida, con mi propia experiencia en la vida. Esto me recuerda que en estas compañías famosísimas de la época de Shakespeare y de Lope de Vega para acá, estas famosas compañías donde, por desgracia, por un lado, no permitían la participación de la mujer, pero los personajes de mujer los interpretaban hombres, pero eso aparte, los personajes principales, aunque fueran personajes jóvenes, como por ejemplo Hamlet, no era interpretado por ningún actor joven. Hamlet y estos personajes jóvenes eran interpretados por actores viejos, por actores mayores, por actores que ya estaban en los 60, 70 años. Y entonces la cualidad que tiene un Hamlet hecho por un actor de esa experiencia, cuando interpreta, cuando dice esa palabra de Hamlet, es muy distinta a un actor que por gran actor que sea, un actor de 20, 25, 30 años, todavía no tiene no ha madurado como para hacer esos textos. Y así fueron escritos para esos actores. La recomendación que yo le doy, por ejemplo, a los actores jóvenes que quieren audicionar para las universidades y audicionar en diferentes oportunidades que tienen para audicionar, es que no escojan esos monólogos shakespearianos o esos monólogos que realmente fueron escritos para ser interpretados por actores mayores, adultos. Eso es un muy buen consejo. Y hablando de ese mundo, ¿verdad? De la actuación como, ¿verdad? En el salón, la estructura. Tú tuviste un tiempo donde fuiste profesor, ¿verdad? En el departamento de drama de la UPI, y también tuviste una academia de actuación. ¿Extrañas esa parte de dar clases, de interactuar con los estudiantes? Y también te pregunto, ¿qué aprendiste acerca de ti durante esos tiempos como instructor y profesor de actuación? Pues mira, extraño de alguna manera mi fase como instructor, como maestro, porque en la medida en que uno puede tratar de comunicar más que nada curiosidad, porque uno
uno no enseña, uno lo que hace es que hace incita a descubrir, al descubrimiento. Así que eso lo extraño porque también en ese proceso de observarlo en el actor joven hace también que uno repase su propio proceso y que se mantenga al día. Uno cuando está como maestro debe estar al día, leer, aunque yo no dejo de leer, pero Claro. estoy leyendo menos de teoría de actuación Ujú. y de dinámicas y de estrategias para el desarrollo de los personajes. Casi todo lo que leo, pues de alguna manera se relaciona, porque el actor debe leer de todo, pero específicamente extraño eso porque aunque lo sigo aplicando de alguna manera, porque llega el momento en que uno aplica todo esto como segunda naturaleza, casi en automático. Pero de verdad que me gusta y me gustaba y me gustaría todavía reintegrarme de alguna manera a esa Okay. experiencia. Por otro lado, también es desalentador y es duro ver que en el mundo contemporáneo y por las razones que sean razones políticas, razones de cambios de paradigma con relación a la informática, a las redes sociales y todo esto, a las tragedias económicas, es muy duro uno como maestro ver una mujer joven, un hombre joven con un talento, con una disposición tan grande y darse cuenta de que de alguna manera tú como maestro te preguntas, ¿para qué él va a desarrollar esto si no hay manera de que él termine trabajándolo? No hay oportunidades de empleo como actor en Puerto Rico, por lo menos es muy poco, lo que hay cada vez es menos. Entonces es pesimista uno como maestro ayudar a desarrollar esa cantera para decir después, vete fuera del país o búscate otro empleo. Eso es lo triste. Mencionas eso y era una de mis preguntas acerca del mundo de la actuación, sobre todo en Puerto Rico, lo mucho que ha cambiado. ¿Qué quisieras que sucediera? ¿Qué hace falta? Tal vez no para regresar a, ¿verdad? A la época de oro tal vez del cine en Puerto Rico, del teatro, pero ¿qué es necesario para estos chicos que deciden estudiar actuación y que haya pues más trabajo? ¿Qué podría suceder? Pues se puede hablar de ideologías, políticas que en su mayoría ya han demostrado que fallan. Por lo menos en cuanto a mi generación respecta, lo que yo hablo con mis compañeros es más como que nos carguemos de fe y de optimismo, y aunque el panorama sea tan sombrío, creamos y sintamos que la humanidad y la civilización se mueve en ciclos, hay altas y bajas. La manera como lo vamos a solucionar es, en nuestro caso, es apoyando a las generaciones contemporáneas, a las generaciones nuevas que probablemente estén intentando cosas que nosotros no intentamos y que están enfrentando unos retos que nosotros no enfrentamos. Hoy en día hay mucha oportunidad, por ejemplo, en las redes de hacer trabajo en video, trabajo en fílmico. Claro, una cosa es el teatro en vivo y otra cosa Claro. es el video, pero creo que con esto de Netflix y de las series y todo esto, hay un boom enorme. Pues lo recomendable sería, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, que al momento, con todo el éxito que tienen todas las series en el mundo que compran no solo Netflix, sino las otras empresas que se dedican a eso, Puerto Rico todavía no tiene
una serie famosa o no famosa, ni siquiera hay nada mediocre Sí. en esas plataformas, teniendo las historias que nosotros tenemos, que tenemos unas historias increíbles que el mundo entero vería desde siempre, porque nosotros somos un punto neurálgico, nosotros somos un punto tan en el planeta que por nuestra posición geográfica, por nuestra historia, hemos tenido influencia de todo el mundo. Y de alguna manera eso se podría explotar, por usar una palabra, Claro. y el mundo entero se vería reflejado. Nosotros tenemos ascendencia de prácticamente todos los rincones del planeta. Yo te observo a ti, por ejemplo, y me parece tan particular tus rasgos, que son unos rasgos que me imagino que en muchos lugares del mundo tú vas y cuando tú dices soy puertorriqueña, los que tienen esta idea prejuiciada de que los puertorriqueños deben lucir así, quedarán pasmados cuando miran un físico como el que tú tienes. Quizá en tu árbol genealógico, qué cantidad de historias interesantes tiene que ver con toda esa gente que llegó a nuestro país y que esas historias se Claro, pueden relatar claro. y nuestras historias de políticas, de nuestros próceres, hombres y mujeres, que desde la que diseñó la bandera hasta la comandante Lolita Lebrón, que ha sido la única mujer comandante de un comando armado que ha disparado contra el Congreso de los Estados Unidos, contra la Casa Imagínate. Blair, eso, verlo en la pantalla en el mundo entero sería como para tener una serie en Netflix que Todo el mundo quisiera ver eso. Ahora que tú lo dices quisiera ver así, todo eso. definitivamente hay muchas, muchas historias así Y que, nos hace falta como que de alguna manera, claro, esto tiene que ver con una situación política nuestra, que hemos estado enfrentando a través de las décadas, donde lo que vemos que nos gobierna o lo que nos trata de gobernar es una jauría de una mafia política que lo que hace es enriquecerse y no provee los medios, los recursos como para que las cosas ocurran. claro, y por el otro lado de la moneda, ¿verdad? Te pregunto, hablando nuevamente de los jóvenes que están, o sea, que deciden que eso es lo que quieren hacer, que quieren estudiar actuación, que quieren ser actores. Hay muchos que, ¿verdad? Que he hablado con ellos, que he entrevistado y hablan mucho de la autogestión. Pues mira, yo mismo voy a escribir, voy a dirigir, voy a hacer todo, porque no puedo contar con nadie que me apoye. ¿Qué consejo le puedes ofrecer a esta generación que viene por ahí? Creo que el joven o la joven que piense de esa manera, que piense de la manera que tú señalas, como que ser autogestor o autogestora, reinventarse, la que tenga eso como mira, como objetivo, o el que lo tenga, creo que va a salir adelante y tiene en sus manos el enfoque como para lograrlo, porque cuando esto ocurre, hay otra gente que se sigue uniendo. Una vez tú te lances al vacío, porque es casi como lanzarse al vacío, va a haber una plataforma de apoyo que no te va a dejar caer. Así que ellos deben insistir en eso, en esa estrategia de escribir, hacerlo todo lo que puedan, dirigirlo, buscarse los auspicios que sean necesarios, porque en algún momento van a recibir a cambio algo de lo que están buscando. No, que no desfallezcan, que sigan adelante. Ese O es mi sea, que consejo. volvemos al optimismo, ¿no? Que no Volvemos al se optimismo. pierda, que con todo lo que está sucediendo a nivel de lo mismo pues hablamos, ¿verdad? De la política que trata de gobernar, no sabe qué, ¿verdad? Que enriquecerse, que es lo que han sabido hacer desde siempre.
pero sobre todo que no pierdan la esperanza y la fe y que si eso les apasiona, ¿no? ¿Verdad? Que Ujú. continúen y que busquen la manera, que siempre busquen la manera de lograr sus proyectos. Tú has estado ocupado, ¿verdad? He visto recientemente mucha actividad de parte del señor Teófilo Torres con varios proyectos, como mencionaste ahorita, varias funciones de Papo Impala está aquí, aunque regresa a Bellas Artes a celebrar los 40 años. ¿Qué otros proyectos te ocupan y cómo ves así el resto del año y tal vez el principio del 2024? Pues mira, aunque yo tengo un componente existencial que en muchos momentos la gente me ve como calmado y como pausado, de alguna manera tengo cierta quietud, yo no dejo de hacer cosas. Los que de verdad me conocen me dicen, tú eres eléctrico. Yo atiendo una granja con animales, vacas. Es un refugio más bien, porque Claro, eso debe ser terapéutico. sí, yo no paro de trabajar con la tierra, con lo relacionado a la agricultura, atiendo relaciones familiares, de hijos, nietos, etcétera. Escribo muchísimo con un personaje que se llama Pateco, me paso escribiendo décimas satíricas y investigando con la décima. eh, Leo en la medida en que puedo leer. Claro, también acepto invitaciones de participar cada vez menos en el teatro colectivo, pero en producciones de jóvenes cineastas que están desarrollando ya sean largometrajes o cortometrajes, que en su mayoría se hacen de manera gratuita sin cobrar o cobrando muy poco. Y como por ejemplo el último proyecto de largometraje que hice titulado Esta isla de Cristian Carretero, protagonizado por la hija de Roy Brown, Fabiola Brown, y el hijo de Zion, el reggaetonero, que también se llama Zion. Ellos son los protagonistas, estos dos jóvenes. Y yo tengo una participación bastante destacada en un personaje que entra en la historia y de alguna manera es un turning point, es un punto de trama en el que de alguna manera cambia la actitud de estos jóvenes, los afecta de alguna manera. Esa película va a salir en algún momento de este año o para el próximo año. Y otro cortometraje titulado Cae en hoja blanca que acabo de hacer, que es parte de un proyecto que está haciendo la Alianza Francesa en Puerto Rico, titulado Cortadito, donde ellos auspician y premian cortometrajes. Estos se van a estar presentando en Fine Arts Cinema de Miramar en el mes de noviembre. Ah, muy Esos bien. son los dos proyectos fílmicos más recientes que he hecho y creo que por ahí pueden venir algunos. Estoy también en búsqueda de textos para un trabajo unipersonal, un monólogo, que tenga ya más vínculo, más relación conmigo, como con la edad que tengo, con lo que me estoy enfrentando en la vida, y no necesariamente que sea autobiográfico, pero estoy en búsqueda de eso para participar en festivales internacionales de teatro en los que ya he participado, que de alguna manera siempre esperan que uno regrese con un trabajo nuevo. Qué bien. Pues te deseo mucho éxito con todos esos proyectos y estaré pendiente para las películas y también espero que ese monólogo lo encuentres, te llegue pronto. Entonces, a menos que tengas algo más que quieras añadir, si no pasamos a la sección de preguntas rápidas para que las personas te conozcan aún más. Reiterarles que los que no han visto Papo Infala está quitado, que si pueden en alguna oportunidad esté realizando una especie de gira. A todos los que me escuchan, pues que tengamos un poco de optimismo, un poco de fe y que señalemos las cosas que de verdad nos duelen o, no, o nos oprimen, pero que no, el balance siempre sea hacia tratar de cambiarlo. Pues vamos a la primera pregunta. La primera es Teófilo en una palabra. Luchador, Si pudieras vivir en un libro, ¿en cuál sería? crónica de una muerte anunciada. Una frase o palabra que te inspira.
pa'lante, En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica mejoró considerablemente tu vida? ser más tolerante, ¿Qué te gustaría aprender? a no pedirle perfección a los demás, ¿Qué es algo que has vivido y que nadie se debería perder de experimentar? trabajar con las abejas. Bien. Soy apicultor también. Ah, también, muy bien. Una persona que cambió tu vida. Mi maestro de teatro de escuela superior, Un puertorriqueño o puertorriqueña que te inspire. Benicio del Toro, ¿A qué suena el silencio? la introspección, Y algo que nunca falla en calmarte es. la miel de abejas. Bien. Teófilo, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes? En Facebook por Teófilo Torres y también en Instagram, Teófilo Torres Actor, y en Facebook como Pateco. Pues, querido Teófilo, quiero darte las gracias porque sé que llevamos tratando de lograr esta entrevista hace un tiempo. Gracias porque siempre hay un optimismo y por más mala ¿verdad? Que se vea la cosa, yo también tengo optimismo de que algo va a pasar y que estas generaciones también van a hacer cosas grandes y van a ayudar también a que el teatro y toda esta vida tan hermosa que trae pues el teatro no muera. Así que yo, pues, ¿verdad? Como te digo, te vi en tu monólogo del maestro y te he tratado de seguir a lo largo de los años y soy fanática de todo lo que he visto que has hecho. Así que gracias, un honor para mí estar aquí hablando contigo hoy y mucho, mucho éxito en todos esos proyectos que tienes y los que vendrán también. Gracias porque eres de inspiración. Gracias a ti, Yadira. Claro que sí. Bendiciones.